Empecemos por aquí. Luego del resumen de haber revisado 15 minutos en el tema de los siguientes entregables, el viernes tenemos entrega, mañana viernes, de los wireframe que serán presentados por cada equipo sobre sus proyectos particulares. Vamos a irnos a los conceptos. Y vamos a la clase del día de hoy, capítulo tema 7. Y precisamente tiene que ver con eso. Con la arquitectura de información móvil, workflow, wireframe, mockup y prototipos como parte de los insumos o entregables. Veamos la diferencia de cada uno de ellos dentro de la fase de análisis o de tal vez de negociación de un producto, porque estos productos, estos entregables son como, de alguna manera, tienen algo en común, que es que nos dan la información para comunicar cuál es el objetivo inicial de ese proyecto o producto. Luego vamos a ver lo que son las pruebas de diseño, que asociadas a estos entregables. Luego métodos comunes de navegación móvil. Y posteriormente vamos a ver varios conceptos asociados a cómo se manejan esos prototipos de diseño o wireframe, todo lo que tiene que ver, porque ahí estamos mezclando dos conceptos, UI, que son interfaz, lo que ve el usuario, y UX, que son experience, lo que tiene que ver con la interacción de las pantallas con el usuario. Lo vamos a ir viendo, dado que estas herramientas nos permiten el acercamiento del usuario o del feedback del cliente a cada uno de estos métodos que son los más comunes de navegación, que algunos tienen ciertas fortalezas, algunas ciertas debilidades. Hemos hablado incluso de algunos que han sido un poco deprecados. También hablaremos de cómo algunos se utilizan más en ciertas plataformas, es decir, en iOS o en Android, cuáles son los más comunes, cómo eso se trata de estandarizar, aunque precisamente por ello las aplicaciones nativas dan un concepto de similitud dentro de cada plataforma y hay ciertos diferenciadores que los caracterizan, pero hay también varios factores comunes. Finalmente vamos a hablar de lo que significa el concepto de minimizar la fricción de la interfaz. También podría, adelantando un poco ese concepto, es cómo el concepto es el contrario a la usabilidad, ¿no? Es decir, un usuario buscamos en un aplicativo que tenga una experiencia adecuada, la usabilidad de la aplicación sea cómoda, todos los factores que ya hemos visto anteriormente, pero siempre va a existir temas que no se acoplen 100% a un tipo de usuario y al final de cuentas no eliminamos al 100% esto, pero trabajamos en minimizarlo. Y finalmente otros temas asociados a esa interfaz usuario que pueden afectar digamos, la disponibilidad del producto, que tienen que ver con las fallas de conectividad y cómo nos afectan dentro de esas interfaces. Iniciemos entonces, el contenido es largo, probablemente si no lo terminamos hoy, mañana le daremos cierta pauta. La idea es ir adelantando lo más posible. Entonces, ¿qué es arquitectura de información? Es un término que se usa para describir varias cosas, incluye varias cosas, incluye la arquitectura de la información, incluye el diseño de la interacción, el diseño de la información, diseño de la navegación y diseño de interfaz. ¿Alguien me dice a qué se refiere interacción? El concepto de interacción, ¿qué le suena? ¿Qué le suena? Con lo que interactúa el usuario. Exacto. Por ejemplo, Interacción viene. botones, este, navegación en la página. Bueno, no, esa es otra categoría. Vale, entonces fíjense que interacción es una palabra compuesta de inter y acción. Es la acción de interactuar. Entonces, es cuando por ejemplo, en una pantalla web, hago un clic
me devuelve información. En una pantalla mobile, hago un scroll, veo información hacia abajo. Entonces, fíjense que allí hay, hay como dos autores. Está el aplicativo y está el usuario. Entonces, hay dos partes funcionando. La información es más estática, aunque estática en el concepto purista, ¿no? De que es algo que se muestra, pero aunque forma parte de la interacción, es más responsabilidad del aplicativo, quien te muestre esa información. Cuando estamos interactuando, el ingreso de datos, que ahí está también un concepto importante, diferencia entre datos e información. Los datos son un tipo de información no procesada. Por otra parte, la navegación, que es un concepto donde no interactúa las dos partes de manera continua, no estás esperando en la navegación, ya el aplicativo puede darte información dentro de sus pantallas, entonces tienes un tipo de navegación en el cual la interacción funciona para darle el start a esa navegación. Entonces tú puedes tener una paginación, por ejemplo, o puedes estar haciendo scroll hacia abajo, o puedes tener que hacer movimiento a la derecha o a la izquierda. Entonces una interacción promueve una navegación. Y después tenemos lo que es la interfaz. Entonces, en la interfaz tenemos la combinación de varios de estos factores, porque tenemos la parte información y tenemos la parte interacción con los objetos que lo permiten, más la navegación. Entonces, tenemos que cada aspecto forma parte, entre ellos forman parte de lo que es esta arquitectura, pero tienen como intereses particulares o áreas de interés particular. Entonces vamos a verlo más al detalle. La información o la arquitectura de información es la organización de los datos dentro de un espacio informativo. Un espacio que en el caso de los dispositivos es más limitado que una parte web. Como el usuario obtendrá información o realiza tareas dentro de un sitio web o aplicativo móvil. Es la arquitectura, es cómo se piensa que vamos a despachar esa información. Mientras que el diseño de la interacción, así como lo decía Daniela, es el diseño de cómo el usuario puede interactuar con la información presentada, ya sea de forma directa o indirecta. ¿Cómo el usuario interactúa con el sitio web de la aplicación para crear una experiencia más significativa y lograr su objetivo? El diseño de la interacción consiste en crear una experiencia óptima para el usuario y por muchas razones las aplicaciones son óptimas cuando son las más simples. Entonces aquí recordemos que tenemos el User Experience, entonces una de las variables que el User Experience considera son los procesos de interacción. Entonces, ¿cómo diseñamos la comodidad del usuario para esa interacción con el aplicativo? ¿Cuál consideran ustedes que puede ser una información presentada de forma indirecta? Otra persona que no sea Daniela, a ver quién me da un ejemplo. Nadie. Procesos, por ejemplo, donde las cosas se corren por backend. El día de mañana busco la respuesta. Dejo algo que está corriendo. Entonces, fíjense que ahí también, aunque la interacción no es a través de la interfaz, y estamos hablando de parte interfaz, igual se está manejando una interacción, no a través de una interfaz, sino a través de un proceso posterior, que probablemente a futuro le dé información al usuario de manera directa. Entonces, también podemos combinar ambas formas. Sobre el diseño de información. El diseño visual de la información, o como el usuario evaluará el significado y la dirección de cada información que se le presenta. Entonces, ahí hay un tema también de interpretación del usuario. Entonces, la idea es cómo voy yo estructurando una página, digamos, por ejemplo, no voy a diseñar un contenido en el cual esté mezclando mucha información de conceptos diferentes que no hagan match entre ellos, porque eso puede confundir al usuario en esa evaluación de ese significado. Entonces, ahí esa información tiene que ser tipificada, clasificada, para poder hacer el diseño integral de nuestro aplicativo.
Mientras que el diseño de navegación se refiere a la interacción que permite al usuario navegar a través y hacia las diferentes partes del contenido dentro de su aplicación. Nótese que en la interacción hablamos de un concepto un poco más pequeño dentro de cada página, pero a su vez la navegación representa el movimiento entre varios contenidos, que internamente cada contenido, digamos una página 1 tiene una interacción, una página 2 tiene otra interacción. Pero la navegación es quien nos mueve a esa página 1, esa página 2 o a ese bloque de información 1 o bloque de información 2. ¿Ok? Este es un concepto más grande dentro del diseño. La palabra es utilizada para describir espacios de información, las etiquetas, los activadores utilizados para decirle a los usuarios qué es algo y para establecer la expectativa de que lo que encontrarán. Entonces aquí en la navegación podemos tener una paginación con numeritos que le hacemos touch o clic en una página web, o podemos tener scroll, o podemos tener botones para movernos a diferentes grupos de información. Y por supuesto el diseño de interfaz, donde el paradigma visual utilizado para creación y acción o comprensión. Entonces, dentro de una interfaz debemos tener todo lo que permita, y lo vimos en clases anteriores, dar al usuario las pistas para moverse de una manera natural. Entonces, esto se resume, según el estudio de J. Jacques Garrett, que fue para el 30 de marzo del año 2000, una de las principales bases para lo que son los diseños de interfaz actuales. Tenemos una dualidad básica. La web fue originada, concebida en un espacio de información hipertextual, pero el desarrollo de tecnologías cada vez más sofisticado, tanto en el despliegue como en la administración, han nutrido su uso como interfaz remota de software. Esta naturaleza dual ha guiado una confusión, ya que los practicantes en desarrollo de experiencia de usuario han intentado adaptar tecnologías a casos más allá del alcance de su aplicación original. El objetivo de este documento es definir algunos de los términos dentro del contexto apropiado, aclarar las relaciones subyacentes entre estos varios elementos. Entonces, y aquí es importante también mencionar, en general existen especializaciones que se ocupan del diseño. Hay diseñadores gráficos. Y además tenemos una capa de necesidades del usuario. Entonces, aquí en estos conceptos se mezclan al menos 3 roles dentro de un diseño de aplicativo. Mobile está en lo que quiere el usuario. ¿Se recuerdan aquella imagen que mostramos del arbolito con diferentes definiciones cuando empezábamos la fase del requerimiento? Bueno, aquí se agiganta esto. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad del usuario, una capa de especificaciones funcionales y requerimientos, que es la que hace el TPO o el Product Owner, que se apoya a su vez en un equipo de diseño que se encarga, y no lo podemos ver solo como las personas que definen el color, el tamaño, el formato, el tipo de letra, sino que hay una rama especialista de User Experience para definir cada uno de estos temas asociados a interfaces. Entonces, dentro de esos 2 conceptos, ya es que llega el diseño de la información para lograr una consolidación en el diseño visual, que es el que evaluará al final el usuario final y la usabilidad de este. Pero a su vez, esto es más complicado de lo que parece, puesto que no solo el diseñador tiene que tomar en consideración las necesidades del usuario, los estándares que hemos complicado a nivel de definición, que hemos dicho a nivel de definición de lo que son estos objetos más comunes dentro de las interfaces, y el desarrollador evaluar todo lo que tiene que ver con la factibilidad técnica, sino que tenemos que además establecer cuál es el tipo basado en son interfaz de software o interfaz de hipertexto. ¿Por qué? Porque uno se basa más en contenido orientado a información y otro se basa más hacia acciones orientado a tareas. Y de esta misma manera, las aplicaciones mobile heredaron estos conceptos. ¿Okay? Aunque incluso tenemos también dentro de un mismo componente, y lo vemos en el caso de los proyectos que ustedes van a estar trabajando, aplicativos donde manejamos
información de consulta al usuario, que va a ver, por ejemplo, el ranking de los lugares más populares de Caracas, y por otro lado el ranking de los juegos más populares o más recomendados, y de la lista general de estadística de cuáles fueron los cambios del día de un usuario en particular, que son estatus, acceso a información estática. Y por el otro lado tenemos, bueno, la carga de esa data, que es una información más orientada hacia la tarea o el registro. De la misma manera, tienen características que podrían ser diferentes a nivel de cada una de estas capas, donde en la práctica tenemos autores diferentes, pero que a nivel de la negociación o de la definición se tiene que trabajar en mesas de trabajo donde cada concepto tiene que estar consolidado. Entonces veamos las diferencias. Al nivel de diseño visual, una interfaz de software orientada a tareas tiene un tratamiento gráfico de los elementos de interfaz en look and feel, ¿no? En cómo lo ves, cómo lo sientes. Mientras que el diseño visual de la parte hipertexto es una parte en la cual es más asociada a gráficos, componentes y navegación. Ejemplo de ellos son los dashboards, lo que llamamos dashboard o herramientas de estadísticas. Y a ver si recuerdan, en la primera clase vimos las estadísticas de Conaltel asociadas a los dispositivos o la característica de cuáles son las plataformas más usadas o cuáles son las operadoras más usadas. Ahí vimos gráficos tortas, vimos gráficos de barra. Eso es un contenido tipo dashboard, y hay herramientas para ello también especializadas, donde se basa en mostrar contenido de una manera más gráfica. Entonces, fíjense que el objetivo fin tiene un enfoque diferente. Luego, diseño de interfaz. En las aplicaciones de tareas o accionar, se hace un estudio humano-computador tradicional. El diseño de elementos de interfaz se facilita la iteración de usuario con la funcionalidad, mientras en el de navegación, el elemento de interfaz tiene que ver con la facilidad más de movimiento a través de la arquitectura de la información. Cómo voy encontrando datos al navegar en la navegación. Mientras que este es más en la interfaz, en cómo interactúo con ello. En el diseño de información, el sentido de TÜV, diseñador de la presentación de la información para facilitar el entendimiento. Exacto, es como hacia abajo. En el sentido de TÜV, diseño de presentación de la información para facilitar el entendimiento. Aquí es un tema común. Voy de lo más general a lo más detallado. El diseño de interacción, en este caso para el lado de tareas orientadas de software orientados a tareas, se desarrollan flujos de las aplicaciones para facilitar las tareas del usuario, definida como el usuario interactúa con las funciones del sitio, mientras que aquí la nota o lo más importante es cómo defino mi información, cómo la estructuro, cómo en el diseño del espacio de la información para que el acceso sea intuitivo y cómo voy navegando en ello. Porque en este caso estamos interactuando, en este caso estamos consultando. Sobre las especificaciones funcionales, el set de herramientas, se generan descripciones detalladas de las funcionalidades que el sitio debe incluir para satisfacer las necesidades del usuario, mientras que aquí es un requerimiento de contenido. Definición de los elementos contenidos para satisfacer las necesidades del usuario. Entonces aquí hablamos de qué quiero ver, aquí de qué necesito ingresar, ¿ok? O qué necesito, cómo necesito interactuar. Sobre las necesidades del usuario, el objetivo para el sitio está derivado a través de la investigación del usuario, mientras que en este caso está derivado generalmente a través de externamente identificado a través de investigaciones de los usuarios. Entonces, es algo que esto coincide, aunque en la práctica generalmente estos son usuarios operativos o usuarios que realizan actividades del día a día de la cadena dentro de una estructura jerárquica. Probablemente será el contador que hace el registro de un balance de una cuenta por cobrar, mientras que un consultor generalmente es el gerente que valida cuánto tengo disponible en banco. Entonces, terminamos viendo que aunque las necesidades de usuario coinciden, el target, dependiendo del tipo de orientación del software, es diferente. Y los objetivos del sitio al final son de negocio creativo otros, mientras que aquí es de negocio creativo de manera interna en el sitio. Digamos, al final
la parte de los objetivos es común. Se trata de ingresar o mostrar información para procesar datos que nos permitan a través de un diseño visual adecuado tomar acciones y no reaccionar, sino tener información de valor que al final le dé valor al negocio. Entonces, si vemos la diferencia entre interfaz como software y interfaz como sistema de hipertexto, ¿no? Una es más consulta, otra es más interacción. Entonces, hablamos sobre la arquitectura de información móvil. Los productos móviles verdaderamente exitosos siempre tienen una arquitectura de información bien pensada. Es decir, debemos analizar cómo mostrar la información procesada al usuario de manera sencilla. La arquitectura de información móvil define no solo cómo se estructura su información, sino también cómo la persona interactúa con ella. Y eso lo podemos hacer a través de Wi-Fi, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto se hace especialmente complicado cuando se considera que los diferentes dispositivos tienen diferentes capacidades y por lo tanto diferentes modelos de interacción. Lo hemos visto. Cada dispositivo, según su marca, según su modelo, según su plataforma, según la conectividad, puede tener condiciones diferentes para mostrar, navegar, interactuar con datos, con información del aplicativo. Entonces nosotros a nivel de desarrollo mobile tenemos que hacer esas consideraciones para hacer un diseño que probablemente se va a ir adaptando a los dispositivos que menos soporten para que luego en los que tengan mejores condiciones de interacción y hardware también funcionen. Pero entonces hay que pensar desde la banda inferior o hacer condicionamientos en la banda superior a los equipos que como utilizando métodos como responsive, que se va adaptando en la pantalla el tipo de contenido, entre otras estrategias que permitan que, aunque el aplicativo pueda tener comportamientos diferentes en diferentes dispositivos, la experiencia de usuario sea la más adecuada. Una buena arquitectura de información móvil se basa en distintos contextos de usuario, y a esto se refiere esta acotación que estoy haciendo de cómo customizamos al tener este inventario para que en los diversos dispositivos la experiencia sea la más adecuada. Entonces, no debemos olvidar que la arquitectura de información compone el núcleo de la experiencia de usuario y que lo mejor es mantenerlo simple. ¿Por qué? Porque la simpleza ayuda al entendimiento, ¿verdad? Si lo hacemos muy complicado, muy pesado, muy cargado, mucha información en una sola página, o hablamos de multicolumna, y en el caso mobile la recomendación una columna, hablamos de los tipos de utilizar lo común, lo que ya es estándar a nivel de desarrollo, el tipo de menú, ese tipo de cosas nos van a ayudar a mantenerlo simple. Todos los tips que vimos en las clases anteriores van en esa línea, ¿ok? Ahora bien, ¿cuáles son los entregables utilizados para definir la arquitectura de información móvil? Ahí tenemos y hemos visto, tanto en esta, estoy segura que en otras materias y en su día a día, tenemos varios modelos. Tenemos el concepto de workflow, lo revisamos un poco en alguna otra clase de cómo vamos manejando el flujo de trabajo. Los wireframes, que son marcos de diseño, los mockup, que son aplicativos tontos sobre un borrador del diseño, y los prototipos, que estos sí nos van de base, incluso se reutilizan dentro de lo que son los procesos de desarrollo. Vamos a hablar de los cuatro de manera individual con sus fortalezas y características, pero vale acotar que en estos casos pueden no ser excluyentes, es decir, podríamos trabajar para definir arquitectura de información móvil con varias de estas herramientas o entregables. ¿Ok? En el caso de la entrega de mañana, se basa en los workflows de todas las pantallas, que ahí ya también vamos entonces de proyecto, que ahí también vamos a ir adentrando al usuario o a la entrega final
en todo lo que tiene que ver con diseño, que lo vamos a ir viendo a la parte final de la presentación de hoy. Entonces, el workflow. El primer entregable que utilizamos para definir la arquitectura de información móvil es el workflow, flujo de trabajo. Representa visualmente la relación de contenido con otro contenido y proporciona un mapa de cómo viajar el usuario a través del espacio informativo. El trabajo de un buen arquitecto es crear un flujo de trabajo de los objetivos de usuario, no trazar contingencia técnica o caso de ventaja, solo crear flujo de usuario o proceso. Entonces, ¿qué significa no trazar contingencia o caso de ventaja? Es, ¿ustedes conocen qué significa el concepto de happy path? ¿Alguno sabe, escuchado ese término en el área laboral? La semana pasada vimos que capa 8. Ok, ese happy path es camino feliz. Y ese happy path se utiliza mucho en el área de QA, así como el capa 8, que no sé si lo recuerdan, tenía que ver con, a nivel de arquitectura de software, la última interacción que tiene el aplicativo es con el usuario. Un problema capa 8 es que el usuario hizo un mal manejo, aunque dijimos que siempre el aplicativo debe estar resguardado. Los happy paths son, siempre tenemos que estar proactivos a los workflows de casos no happy path. ¿Qué significa esto? A ver, por ejemplo, si el aplicativo recuerdo que cuando montaron las planificaciones les decía, ¿dónde vamos a cargar datos? Un happy path principal es, no tengo datos para mostrar cierta información. Generalmente nosotros tenemos, por ejemplo, para mostrar un listado, información de ese listado. Pero el happy path es el camino feliz, es lo que esperamos que suceda. Pero puede pasar que no tengamos data la primera vez que accedemos. Entonces ese no es un flujo principal, sino un flujo alterno. Entonces, en el caso de los workflows, trabajamos con los flujos principales, no con los flujos alternos. En el caso de desarrollo, tenemos que trabajar con los flujos alternos o flujos de falla, que se refieren a cualquier caso donde se presente una situación no esperada por el sistema, o más bien por el usuario, pero que el sistema debe capturar. Entonces, por ejemplo, para eso tenemos manejos de try y cache en Java, manejo de section en Oracle, manejo a nivel de código, siempre existen ciertas estructuras de código que nos permiten cachar o resolver estos flujos de trabajo que no son el happy path, que no son el camino feliz, o que no son las trazas de contingencias de técnica o casos de ventaja. Entonces, en ese sentido, nuestro workflow debe irse por los caminos felices inicialmente. Y luego, un workflow parece una combinación de asociaciones de palabras generales y un rompecabezas a conectar puntos, ¿no? Entonces, nos vamos por el camino feliz, por el camino principal, por el camino de los procesos más general. Entonces, hay una sintaxis para los workflows. Tenemos temas de decisión, que son estos rombitos, si te vas por un camino de sí o un camino de no. Tenemos los cuadritos de iniciar, siempre es un cuadrito. Los action, como las actividades, se representan con verbos. Entonces, por ejemplo, ingresar, registrar el nombre del usuario. ¿Funcionó ok? Entonces, sí. No funcionó, entonces, ¿qué hago? O una consulta, consultar, ingresar la cédula. ¿Consiguió la cédula? Nos manda a la página nos manda a la página de ingreso. No, sí consiguió la cédula, nos manda al perfil del usuario. Entonces, eso es lo que es un workflow, ¿verdad? Y el view o estas paginitas así que en general en otros gráficos se definen como reportes, se representan vistas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer con un workflow? A ver, mi papá me quitó el reloj y ahora no tengo la hora de seguimiento, 9 de la mañana. Comiencen escribiendo o dibujando una gráfica o un plan básico como que los usuarios experimentan cuando inicien la aplicación por primera vez y luego cómo se moverá a través de ella para realizar diferentes tareas. Esta fase inicial del flujo del trabajo debe ser extremadamente abstracta inicialmente. Debemos pensar en qué fácil es para los usuarios entender dónde tomar decisiones de entrada en una interfaz y cuántas transiciones o pantallas deben pasar.
Debemos tratar de comprender las razones por las cuales los usuarios descargarán esta aplicación, cuál será su primera impresión y cómo se le puede presentar la información de manera más rápida y posible. Entonces, fíjense, el workflow es como una parte inicial que nos puede ayudar en el diseño a minimizar los pasos necesarios para alcanzar el resultado final e identifica correctamente los lugares de la interfaz en los que el usuario puede encontrar difícil interacción. Eso ayuda al diseñador a determinar dónde dedicar más tiempo durante el proceso de desarrollo. La clave en esta etapa es la simplicidad que facilita la iteración rápida, ver la necesidad de cambio mientras trabaja en sus ideas. Entonces, nótese que aquí hablamos de un diseñador. Esto no es un desarrollador. Es una persona que se encarga del área de diseño. De hecho, el TPO tiene temas generalmente de comunicación con los usuarios finales, el desarrollador generalmente con el diseñador. Porque muchas veces los diseñadores se pueden poner un poco creativos en las cosas que se pueden hacer en pantalla. A los diseñadores les encanta lo que son las partes de las animaciones, por ejemplo, en una aplicación no necesariamente es lo más útil. Entonces ahí es donde viene la negociación. ¿Qué nos da el workflow? Nos ayuda muchísimo, por ejemplo, a estudiar esos pasos para evaluar cómo la iteración con el usuario la simplificamos. Entonces, si vamos paso a paso en el workflow, luego podemos identificar dónde podríamos agrupar información dentro de una sola pantalla, por ejemplo. Nos va a dar esa idea. Y por eso nos ayuda también, de alguna forma, a pensar a la siguiente parte, que son los wireframes, ¿no? Entonces, nosotros podemos entregar esto a un diseñador y él se nos va a traer a nosotros, nos va a entregar a nosotros los wireframes. Entonces, ¿qué nos permite? El árbol de navegación, porque dependiendo de la decisión, incluso podemos hacerlo más o menos complejo, donde aquí manejamos opciones como, bueno, le di clic a la opción cliquear o el touch a home. Y a ir moviéndonos hacia adentro en diferentes herramientas también nos permite movernos a un nodo más abajo. Entonces, esta herramienta de Workflow es poderosísima y no necesariamente tenemos que hacerla a través de una aplicación o algo formal, sino poder hacer un borrador para el entendimiento. Pero es sumamente recomendable que lo manejemos antes de hacer un diseño de la interfaz, ¿ok? Porque esto nos permite evaluar cómo el usuario va manejando o navegando. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde se carga la aplicación desde el inicio, se chequea esta es una muy típica, se chequea el Signal, si estás conectado, si estás válida, de hecho, si es válida, mostramos la pantalla de crear el ID, si es válida, hacemos el fetch, si no es válida, entonces hacemos que el usuario lo cree, si se muestra el registro para crear el usuario, si aquí se autentica el login en caso de que ya esté registrado, mientras que aquí si nos da OK, el registro se muestra al usuario, si el login es válida, pero fíjense que al final siempre llegamos al mismo cierre, que es el fetch y versión check del lenguaje, nivel, acción, todo lo que es la configuración del usuario que se logueó. Aquí, ¿qué nos permite saber que, bueno, que vamos a tener componentes comunes en los diferentes caminos? Entonces, que además vamos a tener información que va a reutilizarse a nivel de la definición, porque al final siempre llegamos acá. Entonces, todo esto no solo nos va a ayudar con la navegación y la definición de los wireframes, sino también con el análisis previo para el desarrollo. ¿Ok? Es una herramienta súper poderosa y nos va a ayudar a crear adicional los wireframes después que ya la pensamos. Entonces, yo sé que vamos un poquito tarde en time, pero me gustaría, antes de que mañana vamos a mostrar los wireframes, me gustaría, aquí tenemos representante, montar 3 salitas. Todos tienen aquí la opción vamos a hacer una pequeña prueba. Todos tienen el botón a ver, primero voy a hacer una pregunta. De los equipos, ¿quién ha montado ya un workflow para lo que vamos a entregar mañana de los wireframes? ¿Quiénes montaron workflow?
¿O se sentaron a conversar? Levanten la mano, ya que no quieren hablar mucho por aquí. Ok, vamos a decir, continuar entonces. Entonces recordemos, el workflow me da la base para el wireframe. Mañana tenemos el entregable de los wireframes. Entonces, aunque dentro de los entregables formales no está el workflow como tal, les pido a los equipos que hagan un draft a través de lápiz y papel o de acuerdo a cómo se lo vayan a dividir y mañana pasemos las fotos, ¿ok? Para hacer el ejercicio que íbamos a hacer durante clase, pero no conseguimos cómo dividir las salas. No sé si al final me quedo y lo reviso con más detalle. Pero continuemos. Ajá. Un wireframe es la creación de un boceto bidimensional o un dibujo de todas las pantallas clave y las características de interfaz de una aplicación web o mobile. Los wireframes son una forma de representar información de la página, también conocida como diseño de información. Aquí es un wireframe tipo draft, ¿no? Fíjense que en este caso ni siquiera estamos utilizando un software especializado, sino que pintamos en papel. Y así deberíamos empezar siempre, ¿oyeron? Es ideal que esto nos sentemos en equipo, lo evaluemos en mesas de trabajo. Hay métodos donde se definen las necesidades y en base a ello vamos dándole prioridad a qué debemos pintar o no. Y hay propuestas y luego hacemos un intercambio de ideas, ¿no? Y la idea final siempre, si es colaborativa, genera mucho más valor en general porque se ve desde varias perspectivas. El workflow muestra cómo se organiza nuestro contenido en nuestro espacio informativo. Los wireframes muestran cómo el usuario interactúa directamente con él. Los wireframes sirven para hacer que nuestros espacios de información sean tangibles y útiles. También sirven para preparar diseño, el de diseño visual, definiendo cómo usuario interactuará con la experiencia. Al diseñador a veces nosotros les damos estos bosquejos, pues es el diseñador el que monta formalmente todo lo que tiene que ver con el UX, UI, o ya en un aplicativo como el InVision o algún aplicativo que nos permita simular navegación, la formalización de las pantallas con una línea de diseño que además muchas veces va en lo que es las líneas corporativas. ¿Okay? Entonces, un wireframe puede mostrar lo siguiente. Todas las pantallas claves en el sistema, los elementos y widgets que se estarán en cada pantalla, el contenido importante que se mostrará, cómo se interactúa con la pantalla entre sí, las jerarquías de pantallas en el sistema, cómo funciona la aplicación web o mobile, cómo un usuario interactúa con la aplicación, los elementos claves de navegación. No tiene que ser formal, pero todo esto nos los permite un draft, un borrador, un lápiz y papel. Es nuestro primer acercamiento al diseño de la aplicación. Un wireframe es extremadamente importante para los diseñadores, entender la iteración y los objetivos de estos objetivos de diseño, y no solo verlos como un estilo visual para catar ocasionalmente. Incluso dentro de esta fase tenemos lo que son los componentes comunes. Por ejemplo, si nosotros dibujamos dentro de nuestro wireframe draft un select, la concurrencia o digamos, en las diferentes pantallitas que dibujamos en draft tienen varios select, entonces ya se está visualizando que hay un componente que debe ir a una librería de diseño y por tanto debe tener cierta estandarización, como es el tamaño del color, el tamaño del objeto como tal. Entonces eso no solo nos va a ayudar a nosotros, sino al diseñador. Los diseñadores de interacción e interfaz bien diseñados a menudo comparten un rasgo importante. Los diseños son consistentes en toda la aplicación del sistema operativo y el usuario puede predecir fácilmente un botón, una gesto, estructura e interfaz como responde a la interacción. Nótese que aquí se utiliza el término sistema operativo. En el tema de aplicaciones nativas conversamos de que era importante conservar el diseño para sentirse en un mismo entorno. Hablamos entonces, les decía que incluso la paleta de colores puede ser un tema de diseño corporativo. Todo lo que es la parte de los workshops comerciales puede tener la misma línea del diseño de productos de la compañía. Entonces, allí se trata de lo que es la estandarización.
y toda la paleta de colores y toda la definición, y además a nosotros nos ayuda a tener centralización de código cuando establecemos la definición de esos componentes. Es mejor atenerse a las convenciones de diseño de la plataforma, atenerse a la convención de diseño, es decir, si establecimos que nuestros campos calendar son nuestros campos fechas son un calendar que maneja formato day, day, month, month, year, 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 ¿verdad? Que no son editables sino a través de la lista de calendario. Entonces, todos nuestros objetos de diseño deben cumplir esa definición o convención. Todos deben utilizar la misma librería de diseño. Todos deberían tener el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque eso, además de que ayuda al usuario, nos ayuda a nosotros en lo que son los temas de mantenimiento. El primer objetivo de diseño de interacción es crear algo que funcione, no algo que rompa el molde. ¿Ok? Entonces, a veces nos queremos poner creativos, a veces queremos ir en contra de lo que es más, tal vez irnos hacia lo práctico, pero por eso se trabaja en mesas de trabajo para esa definición. Luego viene cómo evaluar la experiencia de usuario. Bueno, se revisan las iteraciones si tienen sentido, son sencillas, fáciles de entender y se funcionan en la plataforma a implementar. Y nótese que aquí nosotros tomamos la cachucha de usuarios, pero también vale convenir que existen áreas especialistas o pruebas alfa que llaman a un grupo de usuarios para hacer esas pruebas. Nos hacemos preguntas, ¿está bien trazada la navegación? ¿El usuario se maneja bien con ella? Las metáforas visuales o la iteración usada son entendidas por el usuario. La información mostrada se expresa bien en el contexto que lo usa el usuario. Y recuerden que estos temas hemos hablado con anterioridad. Hablamos de que el usuario debe tener tooltips, descripciones, foco dentro de las pantallas, que la definición debe estar estructurada, cómo estructuramos los menús. Entonces, la idea es validar, después que nosotros hacemos un diseño de wireframe, apenas este es el momento menos costoso a nivel de inversión de tiempo y de dinero para poder hacer estas verificaciones a través de sin una línea de código, solo con lápiz y papel, identificar si la interacción va a tener un comportamiento que sea usable y adecuado, que probablemente a futuro tengamos, cuando ya le entremos al desarrollo, pueda tener cambios, pero si respondemos a estas preguntas y las respuestas son afirmativas, son adecuadas, o van hacia la línea de esa usabilidad, probablemente vamos a tener muchos mejores resultados que si no tomamos este espacio para ese análisis. Recuerden que esto además es de la fase de análisis del aplicativo. ¿Qué herramientas existen? Bueno, tenemos papel y lápiz, como ya lo conversamos. El Balsamiq Mockup Plus es un software, Mockup Plus, Azure y Mockbear. Estas son varias herramientas que podemos descargarnos para montar wireframe, ¿no? Fíjense, aquí no está las que iban a utilizar ustedes, pero la vamos a ver más adelante. Después tenemos, porque estas son aplicaciones para wireframes más expeditos, menos trabajados. Ahora, mockups, que también es otra parte que viene luego de los wireframes, ya es una maqueta. Ya son aplicaciones tontas, también lo llaman así como aplicaciones tontas. ¿Por qué? Porque esto no tiene la lógica del negocio, no tiene el accionar como tal. Pero nos da mayor idea, ¿por qué? Porque aquí ya sí manejamos lo que son el tema de visualización de colores, logotipos, imágenes, fuentes y diseño. Dentro de los wireframes, que son a lápiz y papel, o pueden ser a lápiz y papel, podemos identificar los tipos de objetos o los tipos de contenido dentro de unas pantallas, ¿verdad? Bueno, esto es un select, o este es un select múltiple, o esto es un input, o este es un modo consulta, pero ya aquí le damos más forma a eso. El Mockup es útil para quienes tienen una mejor idea de cómo se verá la aplicación, está mucho más cerca de la realidad,
puede ser atractivo para el equipo, posibles clientes, potenciales inversores. Ya este es el producto que se le puede mostrar a un cliente final, aunque estuvo en las mesas de trabajo probablemente. Y los mockups generalmente no incluyen muchos elementos interactivos, pero puede contener alguna interacción de clic simple para navegar. Entonces, allí en general, los mockups, fíjense que podríamos tener no un accionar definido por un aplicativo que de repente nos traiga información, pero sí le haces clic de manera, como lo utilizamos el término en desarrollo, un cable, código duro, cableado, que es que, bueno, le doy a categoría y veo esta otra pantallita. Le doy a subcategoría y veo esta otra pantallita de producto. Esto no es programación dura, formal, por ejemplo, basado en que el perfil, yo muestro uno de otros campos. Eso no sucede en un mockup, no hay una lógica dura del negocio, pero sí nos da cierta experiencia de navegabilidad y estructura de manera más formal, con colores y maqueta. Incluso podemos reutilizar esos CSS y es una de las salidas que nos dan los diseñadores en algunas oportunidades. Lamentablemente no siempre se puede reutilizar, pero nos da la base para tener, por ejemplo, el tipo de letra, el tipo de fuente, los colores de base y definición de tamaño, de campos. Entonces, eso lo podemos rescatar de los CSS que nos proveen algunas herramientas dentro de lo que son los entregables del diseñador a través de mockup, que ya son más especializados y se utilizan otras herramientas. Un blueprint es un concepto estándar del mercado y viene del diseño de arquitectura, donde era como, se utilizaba como la base que entregaba el arquitecto para la estructura de un edificio. Entonces, ese concepto lo heredamos para acá, para la parte técnica de desarrollo de software, y más o menos nos genera, es bueno, precisamente basado en un mockup, las diferentes, la base de las estructuras de las diferentes pantallas. Y ya un poco más, aunque en este caso no trabajando con navegación, sino como unas pantallas predefinidas, nos permite ver, bueno, por cuál va a ser nuestro enfoque a nivel del contenido. Entonces que aquí sí, en este ejemplo no tenemos las fuentes, pero sí tenemos la definición del espacio en pantalla, lo que tiene que ver con el diseño de la distribución del contenido dentro de cada uno de nuestras pantallas. Entonces, esa es la idea de poder formalizar, y aquí hay otro ejemplo, que este tiene un poco más fíjense que aquí tenemos flechitas, porque ¿qué hace esto? Nos simula la navegación. Si le damos clic aquí, tenemos esto que está aquí, nos va a llevar para acá. Si le damos clic aquí, nos va a llevar para acá. Entonces, eso nos va a ayudar con herramientas de diseño a entender un poco más formal y ya fíjense que aquí también utilizamos colores, fuentes y como les decía, esto generalmente viene casado con un CSS. ¿Qué herramientas utilizamos para armar mockup? Azure, OmniGraph, Unpin, Adobe Illustrator y Mockup. Entonces, de hecho, lo que ustedes van a mandar mañana, van a montar mañana en Wireframe, es más un mockup porque nos da más prototipo, está más cerca de lo que es un prototipo. Los wireframes y los mockup carecen de la capacidad de comunicar interacción más compleja, a menudo en suite de experiencia móvil. En el sitio, pues, que quiere decir digamos, la navegación es simulada. Nótese aquí, hablamos de flechitas, con rayitas, con me voy para acá, pero no, si le hago un clic a esto, que en el caso de algunos, por ejemplo, en este caso de este software que tenemos aquí de ejemplo, sí nos permite cierta experiencia con un clic, pero es bastante restringido. Los prototipos ya van más, incluso podemos montar prototipos en HTML5 y reutilizar. Esto ya es más de la línea, aquí ya empieza el trabajo de desarrollo, digamos.
Los wireframe y mockup generalmente lo tiene el departamento de diseño. En este caso, ustedes los están montando, conversamos de que ustedes van a hacer todos los roles para lo que es el diseño del aplicativo. Pero en el caso de los prototipos, ya sí, después que nos entregan el wireframe, cuando que tiene toda la definición, ya nosotros podemos empezar a montar nuestro prototipo. ¿Cuál es la diferencia? Que este prototipo es navegable. Podemos estar montando ya las librerías de diseño basadas en los wireframes que nos dieron, que a veces sí nos entregan los CSS, en otros casos los aplicativos tienen las características o los atributos de los componentes de gráficos y podemos obtenerlos de allí para armar nuestro CSS. Los prototipos ya son una versión de mayor fidelidad de mockup, es decir, porque ya es como un nivel superior. Esto se muestra en un diseño de alta calidad, casi listo para producción, con regiones y áreas en las que se puede hacer clean. De hecho, ya están los controles montados. Se utilizan para mostrar claramente cómo se verá la aplicación y cómo funcionará sin tener el backend, sin tener la integración, los API, las consultas. Incluso podemos utilizar data dummy para montarlos a través, por ejemplo, de un JSON o simplemente en el mismo HTML incluirlo. Para todos los efectos puede verse exactamente como el producto terminado y mostrará muchas de las características principales de forma interactiva. Y se pueden crear utilizando el mismo software mencionado para los mockup, o también se puede crear HTML utilizando framework como Foundation o Bootstrap. Entonces, nótese que aquí, incluso con los que utilizamos como mockup, podríamos tener la base, pero ya navegamos, ya vemos controles donde podemos hacer clic y armar un listado con data dummy. Entonces aquí ya se le ve más forma al aplicativo. ¿Ok? De hecho, la recomendación que en general en el mercado, el equipo de desarrollo siempre tiene un líder de desarrollo y tiene, antes, digamos, eso ha cambiado mucho en el mercado, donde tenemos especialistas en interfaces que se encargan de la parte de la interfaz, el front, y otros especialistas en el backend, que es el back. Y tenemos lo que son programadores full stack que hacen ambas cosas y generan la integración. Entonces, en general, se le da primera pauta a los programadores de front que se encargan de librerías de diseño, todo lo que son los versionamientos de las librerías de Bootstrap, de los objetos de las utilities de JavaScript, para montar primero esta parte, mostrarla al cliente, hacer el feedback y luego empezar a programar la parte de abajo, que es el backend. Entonces, el día de mañana, aunque no vamos a hacer HTML o desarrollo, porque según se les dejó a libre albedrío escoger con qué herramienta lo vamos a entregar, hay herramientas como InVision o las que algunos de ustedes ya conocen y van a trabajar. La idea es un poco mostrar esto, ¿no? Ya un producto más terminado, que nos permita darnos ya la idea de cuál va a ser la estructura de pantalla, la definición, los colores y la parte de estructura de información. Entonces, el día de mañana, después de esa presentación, continuaremos con lo que tiene que ver con las guías de estilo y especificaciones para desarrolladores. Nótese que en esta parte, y voy a dejar ya de grabar, porque ya terminamos lo que es la primera parte del contenido.